Irma Yolanda, póngale mute, por favor. Por cierto, ya vieron su calendario de examen, ¿verdad? Que empiezan la otra semana. Sin embargo, por lo mismo de los temas, hace falta agotar de los procesos sucesorios. Después de sus exámenes vamos a tener clase. Oye, se los hago saber. Ya revisé los horarios y tienen examen a las 5:30, o sea que lo terminan a las 6:30 más o menos. Vamos a tener de 6:30 o de 7 en adelante, tanto el lunes como el miércoles, que nos toca a las 7 de la noche. Quien se quiera quedar, bienvenido. Quien no, de igual forma. ¿Oyeron? Bueno, nos quedamos hablando sobre la sucesión, que es el hecho de traspasar los bienes de la propiedad cuando una persona fallece. La persona que fallece y deja herencia o deja bienes, ¿sí? Se le conoce como decujus. ¿Quedó claro hasta ahí, verdad? Va. Vámonos al artículo 918 del Código Civil, por favor. Artículo 918. La sucesión se activa cuando debe pasar, señores. ¿Por muerte, licenciado? Por muerte. Por muerte. Y la sucesión podrá ser a título universal y a título particular. Va. Muy bien. El artículo 919 lo vimos la última vez, ¿se recuerdan? Cuando hablábamos de cómo podían ser las sucesiones. Existen dos clases de sucesiones que pueden existir. Una es a través del título universal, gracias, que se llama o se denomina herencia, y cuando es a título particular se denomina legado, ¿sí? Lisette, deme un ejemplo de cuándo es herencia. En caso de que sus papás tal vez le hayan dejado alguna propiedad. ¿Y cuándo es legado? No se me ocurre ningún caso, licenciado. Eso yo ya lo expliqué, señores. Sí, yo me acuerdo que me explicó la diferencia, pero ejemplo, no me acuerdo. No me sirve que ya lo haya explicado si no me puede dar un ejemplo. A ver, Madeline. Buenas tardes, licenciado. Sí, el legado es cuando especifica a quien usted dio el ejemplo de las casas, por ejemplo, que tenía 3 hijas y a cada una le deja una casa, y herencia es cuando deja 4 casas a las 3 hijas, por ejemplo. Más o menos. Licenciada, buenas noches. Un momento, por favor. A ver, ¿qué es? ¿Julieta o Gilieta? Julieta, Julieta, dígame, ¿cuándo es legado? Con el ejemplo que dio Madeline. Disculpe, es que no puedo escuchar muy bien. ¿Cuándo es legado? Eso lo expliqué más o menos hace unas 5 clases. Hasta dibujito les hice. Y por eso se los estoy preguntando. Buenas noches. Algo que ya hablamos. Un momento. No, lo siento. Kelly.
Licenciado, buenas noches, qué gusto escucharle. Fíjese que para mí el legado es una parte proporcional que se deja a la persona, mientras que la herencia es equitativa para según la cantidad de hijos. Kelly, deme un ejemplo. Sí, yo recuerdo que usted mencionaba que si él tenía 5 casas, por ejemplo, esas 5 casas iban repartidas dentro de los 3 hijos, mientras que ¿Eso qué es? cuando el legado es una ¿Herencia sola o casa, legado? eso es herencia. Cuando el capital, si son 5 inmuebles, ¿Cómo esos así el 5 inmuebles capital? tendrán que ser repartidos dentro de la cantidad de hijos que se tengan. ¿Por qué me Sin habla? embargo, el legado sí es proporcional porque es lo que la persona quiera dejarle a, a uno de los hijos particularmente. ¿Por qué me habla de capital, Kelly? ¿Qué manda? ¿Por qué me habla de capital? Es en bien inmueble. Es el bien inmueble, el que cuando es un legado es solo una proporción la que le corresponde si la persona así desea dejarlo para determinado hijo. No entiendo por qué me habla de capital. Si estamos hablando de patrimonio, no tiene nada que ver el capital acá. Johnny. Licenciado, buenas noches. Dígame. Licenciado, respecto a los que aunar a lo que dicen mis compañeros, el legado sería que mi papá tuviera 5 casas, de las 5 solo me deja una a mí y yo tengo un hermano más. Sería una parte proporcional o no toda las propiedades de mi papá, sino que solamente una. Es una parte, licenciado, para ser un poco más específico. ¿Eso es legado o herencia? Para mí es legado. Eso es porque la legado. herencia es la totalidad. Muy bien. Marcela. Buenas tardes, Alex. Sí, como indicaba mi compañero, usted lo había mencionado en el artículo 919 del Código Civil, donde indicaba el ejemplo que habían 3 casas y pues esa se la dejaba dividida entre 2 hijos y el legado era pues igual, ¿verdad? Las 3 casas, pero una se la dejaba a un hijo y las otras 2 al otro hijo. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya vimos que la sucesión puede ser a título universal o a título particular, ¿sí? Ahora, quiero que nos vayamos al artículo 1068, por favor, del Código Procesal Civil y Mercantil. Perdón, del Código Civil, yo me equivoqué, disculpen. ¿Qué número dijo, Lick? Perdone. 1068. Casos en que tiene lugar. Así es, va. Ya vimos que la sucesión puede ser de 2 formas, ¿sí? ¿Cuáles son esas 2 formas que vimos el día anterior? A título universal, de herencia y por legado. No. A ver. La testamentaria y por disposición. Testamentaria. Muy bien. Muy bien. Testamentaria por disposición de la ley. Cuando hablamos por disposición de la ley, yo les expliqué que ya, como lo da la ley y como en la práctica que nosotros lo conocemos, es intestada. Y esta tiene lugar según los casos del artículo 1068. En el caso de la testamentaria, ¿qué es lo que se necesita para poder heredar, señores? Que haya un testamento. Que haya un testamento. Muy bien. Mientras que la intestada es cuando no hay testamento. Sin embargo, no solo esos o solo esa causante puede existir por falta de testamento. Y eso me regula el numeral segundo.
Cuando la falta de la condición puesta a la institución de heredero o el instituido muere antes que el testador o es incapaz de heredar o repudió la herencia, o sea, rechazó la herencia. Fuera en los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a este código. Siguiente es, cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. O bien, cuando el testador ha dejado de disponer de alguno de sus bienes. Esas son las causales para que la sucesión intestada pueda tener origen, ¿sí? Va. Ahora sí, vámonos al proceso sucesorio como tal. Artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pues dijo, disculpe. Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 450. Ya lo tengo, Lick, lo leo. Por favor. Ok, artículo 450, objeto del proceso sucesorio. Sin perjuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento de su causante o de su muerte presunta, el proceso sucesorio determinará, cuando menos, primero, el fallecimiento del causante o su muerte presunta. Segundo, los bienes relictos. Tercero, las deudas que graven la herencia. Cuarto, los nombres de los herederos. 5, el pago del impuesto hereditario. Perdón. Sexto, la partición de la herencia. Muy bien. ¿Qué es un bien relicto? Pueden a la par. ¿Alguien sabe qué es un bien relicto? Axel. Un bien relicto es un bien que deja alguien que muere. Bien que deja una persona que muere. Va. Ahorita ya estamos hablando del proceso sucesorio como tal, ¿sí? El proceso de sucesión. Ya salimos de las sucesiones. ¿Me he dado a entender con ello? El día miércoles vimos lo relacionado con la sucesión y lo que acabamos de ver previo al proceso sucesorio. Ahorita ya estamos hablando de los procesos sucesorios. Ahora sí, ¿cuáles son las clases de procesos sucesorios que existen? Edgar. Testamentario y intestado. Muy bien. Leslie, ¿cuál otro? Mixto. Muy bien. Existen 3 clases de proceso sucesorio. El proceso sucesorio testamentario, el proceso sucesorio intestado y el proceso sucesorio mixto. ¿Sí? Proceso sucesorio testamentario. Bueno, perdón, antes de entrar con esto. Váyanse al artículo 453, por favor. Y apúntenlo. Formas en que se puede radicar
el proceso sucesorio. No estoy hablando de sucesión. No estoy hablando de formas o las clases de sucesión. Estoy hablando las formas en que podemos radicar, que podemos tramitar el proceso sucesorio, testamentario, intestado, mixto. ¿Sí? Y esta es la forma extrajudicial o notarial una vez los herederos estén de común acuerdo. Porque si no están de común de acuerdo en celebrar alguno o radicar alguno de los 3 procesos sucesorios, ¿por qué vía se van a ir? Por la judicial. Judicialmente. ¿Cuál es el fundamento de eso? El artículo 453. No, el principio de consentimiento unánime. ¿Se recuerdan de eso? Que todos tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Y si alguien no está conforme, se remite al juez. Ese es el principio de consentimiento unánime de la jurisdicción voluntaria. Entonces, formas en que se puede radicar el proceso sucesorio en cualquiera de sus 3 clases, forma extrajudicial o notarial, una vez todos estén de acuerdo, los que sean herederos, o bien de forma judicial. ¿Sí? Jamie, léame el artículo 454, por favor. Muy bien, licenciado. Cambio de procedimiento. En cualquier momento el proceso extrajudicial podrá transformarse en judicial, solicitándolo cualquiera de los herederos que el expediente respectivo se remita al juez que corresponda. Muy bien. Ahí está por qué el consentimiento unánime es tan importante. Si alguien está de acuerdo, ante el juez que corresponda. Muy bien. ¿Quiénes pueden promover los procesos sucesorios? Artículo 455. Lisette, léamelo, por favor. Perdón, solo Artículo 455. Radicación del proceso sucesorio. Pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia, tales como el cónyuge, supérstite, los herederos, el Ministerio Público. Espérese. Primero, cónyuge, supérstite. Ahí pongan 1. El Ministerio Público, los legatarios, los acreedores. Tranquila, vaya despacio. Perdón. Número 2. Los El Ministerio Público. No, malo. ¿Quién es? No, yo estoy leyendo, estoy combinando la lectura. La Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué A? A ver. ¿Por qué la PGN y no el MP? Suma. Lisette, ¿por qué es PGN y no MP? Representante, no sé cómo explicarle, pero ya no es el MP, sino que es la PG. Antes eran uno solo, si no estoy mal, ¿no? Nelson Mandela. Investíguelo. La PGN. 4. Los legatarios. 5. Los acreedores. 6. La albacea o el que tenga interés por otro concepto similar. ¿Qué requisitos se deben de presentar para iniciar cualquiera de los 3 procesos sucesorios?
Giliana, certificado de ejecución. Giliana, Julieta, perdón. ¿Qué presentaría usted para iniciar a radicar el proceso? Xiomara, ¿qué presentaría usted? Buenas tardes, licenciado. Yo diría que las certificaciones de nacimiento de cada uno, los números de DPI, iría al archivo al registro de la propiedad, a pedir certificación de o sea, de lo que se va, del terreno, digamos, o del bien inmueble. Y, ¿qué otra cosa? No, está en el segundo párrafo de ese artículo, señores. Disculpe, Con el se presenta por medio de un memorial acompañado del certificado de defunción o de la declaratoria de la muerte. Son dos, o sea, o presentan el certificado de defunción porque la persona ya falleció, o bien, si fue declarada ausente, ¿sí? Pasaron los 5 años y fue declarada su muerte presunta, la certificación de la declaratoria de la muerte presunta, salvo en aquellos casos que por naufragio, terremoto o accidente aéreo o guerra, ¿sí? Haya pasado el año, creo que es, para poder solicitar la muerte presunta. Pero son solo 2 documentos los que debe de acreditar. ¿Por qué? Porque usted la sucesión o el proceso sucesorio, no puede iniciar si no hay muerto. ¿Sí? Nada que la certificación del Archivo General de la Propiedad de los Bienes que quiero. No, ¿por qué? Ustedes lo primero que van a hacer es solicitarle al notario, ¿ya? Que él solicite los avisos o informes al Registro General de la Propiedad o al segundo Registro General de la Propiedad sobre si la persona dejó testamento o no. Ese es el punto de partida en todo proceso sucesorio, de cualquiera de sus 3 formas. Si hay, saber qué dejó en el testamento. Si no hay, ya pedir certificaciones a los registros para saber qué otras propiedades están a su nombre y no están incluidas en el testamento. Si no hay testamento, se radica el proceso sucesorio intestado. ¿Sí? Pero lo primero que deben de presentar es o la certificación de defunción del muerto o la certificación de declaratoria de muerte presunta. Bien. Ahora sí, proceso sucesorio testamentario, artículo 460. Léalo, Leslie Diana. Sucesión testamentaria. Artículo 460. Procedencia de la sucesión testamentaria. Corresponde al proceso sucesorio testamentario cuando, media testamento válido, abierto o cerrado, otorgado de acuerdo con las formalidades establecidas por la ley, el Registro General de la República establecerá la forma de llevar el registro de testamentos. Muy bien. ¿Cuándo procede el proceso sucesorio testamentario? Damaris Judith. Perdón, Lick, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Cuándo procede el proceso sucesorio testamentario? El proceso sucesorio testamentario procede cuando la persona que tiene el patrimonio fallece y deja un testamento de última voluntad. Ajá, ¿cuál? Si lo acabamos de leer. Ponga atención, por favor. María Marcelina, ¿cuándo procede? Buenas tardes, licenciado.
No sé si me escucha. ¿Sí? Señores, dense cuenta que no están poniendo atención de lo que estamos hablando. Después, no se quejen. Disculpe, Lick, procede cuando la persona ya ha fallecido. No, cuando exista testamento válido, abierto o cerrado. Lo acaban de leer. Artículo 460. Ahí está. Hasta aclaración de las comas. Artículo 478. Sucesión intestada. Por cierto, que yo me esté saltando el resto de artículos no quiere decir que no son susceptibles a que ustedes los estudien. ¿Ya? Se los dejo. Desde el 450 tienen que empezar a leer y estudiar. Lick, buenas noches. ¿Me podría hacer favor de explicarme cuál es la diferencia entre abierto y cerrado? Abierto y cerrado, solo tengo idea, pero no, si es así, cerrado es que cuando nadie lo puede consultar, me imagino. Pero abierto está en un protocolo, cerrado está dentro de una plica. Esa es la diferencia. Ah, ya, gracias. Presentación. Ofelia, léame el artículo 478. Sucesión intestada. Artículo 478. Presentación. Al promover un intestado, el denunciante justificará el interés por cualquier medio de prueba. Deberá también indicar, si lo supiere, los nombres y residencias de los parientes en línea recta y del cónyuge superstite o falta de ellos, de los parientes colaterales dentro del cuarto grado. De ser posible, deberá acompañarse de una vez las certificaciones de los correspondientes partidas del registro civil. Muy bien. El denunciante justificará el interés con que proceda. Primera línea del artículo 478. María Fernanda, justifíqueme usted qué interés puede tener para solicitar que sea un protestado. ¿El desacuerdo en las reparticiones? No, eso no tiene nada que ver. Perdón. Bueno, ojo, alguien... María Fernanda, ojo, cuando hay desacuerdo, lo único que sucede es de que lo diligencia el juez, ya no el notario. Esa es la única diferencia. Okay. ¿Ya? Justifíqueme por qué usted quisiera solicitar o cómo justificaría para iniciar el proceso sucesorio intestado de su papá, por ejemplo. ¿Cómo justifica usted ese interés? No dejo un testamento y que alguno de mis hermanos o algún pariente en línea recta esté reclamando los bienes de él. ¿Eso usted le genera una justificación? Podría ser una justificación. A ver, José René. Para que se declaren los herederos. ¿De qué? Ya sea de universales o, bueno, los herederos universales. No, herederos del patrimonio del causante. Patrimonio. Ustedes en una sucesión lo que van a pelear es el patrimonio que se les quede. No van a pelear capital, no van a pelear, no sé, dinero, van a pelear el patrimonio. ¿Sí? Por eso es de que la sucesión se crea como la justificación de poder reclamar el patrimonio de una persona muerta. ¿Ya? Que se les quede.
Sucesión es patrimonio. ¿El patrimonio puede estar constituido por bienes? Sí. ¿Muebles? Sí. ¿Inmuebles? Sí. ¿Dinero? Sí. ¿Acciones? Sí. Pero ustedes van a solicitar el patrimonio, porque la masa hereditaria es el conjunto de todo el patrimonio del causante. No solo es dinero que se le quede. La sucesión es para exigir el patrimonio del muerto. Así de fácil. Una justificación. ¿Sabe qué? Mi papá falleció. Tenemos conocimientos que hay diverso patrimonio y no sabemos a quién es que se le va a dar o quién tiene derecho sobre ese patrimonio que era de mi papá. Esa es una justificación. ¿Ya? ¿Qué podrían aportar ustedes como medio de prueba para probar eso? Tal vez las escrituras del terreno, licenciado, donde acredite que los terrenos o lo que se quiera pelear está a nombre del familiar. El muerto. Exactamente. Sí. Pero primeramente, ¿qué van a presentar? Ya lo vimos arriba, señores. ¿Qué van a presentar? El acta de defunción. El acta de defunción. O la certificación de la muerte presunta. Primero tienen que demostrar que el dueño de lo que reclaman o de lo que justifican de patrimonio está muerto, que nunca se les olvide. ¿Sí? Una vez esté muerto, ahora sí, pueden presentar una certificación del Registro General de la Propiedad donde conste un bien inmueble del muerto. Pueden presentar títulos de propiedad de vehículos, ¿o no? Sí, porque se murió y él tenía... Sí, porque es parte del patrimonio. Es parte del patrimonio. Podrían presentar, por ejemplo, una convocatoria a una asamblea general ordinaria para la repartición de las ganancias que generó las acciones de una sociedad anónima. Sí, porque es parte del patrimonio. ¿Sí? Pero lo que siempre deben de presentar es la justificación de que está muerto y ya lo que haya dejado. Y puede que no tengan la totalidad de las certificaciones o comprobantes de los bienes que el causante o del muerto haya dejado. Sí, es válido. Por eso es de que en el proceso sucesorio intestado se mandan a pedir avisos e informes a distintas instituciones para saber qué tenía y qué no tenía el que se murió. ¿Sí? Muy bien. Lick, perdón, tengo una duda. Dígame. En este caso, no tendría como mayor parte de ganancia, bueno, no gananciales, no, sino como que la mayor parte de los bienes del cónyuge, aunque no haya dejado un testamento como tal. Por ejemplo, mi papá no dejó testamento. ¿No sería mi mamá como la persona que recibiría todos los bienes? No, ¿por qué? Por ser el cónyuge, o sea, o de todos modos se puede pelear entre el cónyuge y los hijos. Cónyuge. Okay. Miren pues. Les voy a hacer una pizarra. Ahí está. ¿Ven ya mi pizarra? Sí, ya le. Sí.
El muerto estaba casada con su esposa, ¿sí? Ellos estaban casados por el régimen económico de comunidad de gananciales. Eso los unía. ¿Me estoy dando a entender hasta acá? Sí. Vale. Sí. Al momento de estar en comunidad de gananciales, todo lo que ellos dos hayan hecho desde que se casaron, ¿sí? Hasta el momento en que él fallece, automáticamente la esposa de todo el patrimonio del muerto tiene el 50% por la comunidad de gananciales. ¿Me ha dado a entender hasta ahí? Sí. ¿Sí? Este 50% es de un 100%. Entonces, el otro 50% que queda del muerto le va a quedar para poder heredarlo o que lo puedan pelear sus 3 hijos y su esposa. ¿Sí? Si ellos se casaron por comunidades gananciales, el 50% de todo lo que haya hecho dentro del matrimonio automáticamente es de la esposa o de la cónyuge superstite, o sea, del que quede vivo ante la muerte. ¿Me van a entender hasta acá? Entonces, el restante 50% del 100% del patrimonio del muerto está para que pueda heredarlo la esposa del muerto según disposición legal o los 3 hijos del muerto. O sea que este 50% se va a dividir en 4 personas. ¿Me va a entender hasta ahí? Sí. Esa es una forma por disposición de la ley o de forma intestada. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de haberse quedado en comunidad de gananciales, haya sido en comunidad absoluta? ¿A quién le corresponde el 100%? A todos por A la igual. esposa. No, a la esposa. Entonces, los hijos no van a poder alegar nada de lo del papá muerto, porque el papá cuando se casó dijo que todo lo que ha hecho y todo lo que haga va a ser de forma conjunta con su esposa y va a ser absoluto. Si él se muere, automáticamente todo pasa a nombre de la esposa. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si en lugar de comunidad absoluta fue a través de separación absoluta? Se casaron como régimen económico. Todo lo que haya hecho el esposo, ¿de quién es? Del esposo. De los Del hijos. esposo. Al fallecer, si no deja testamento, ¿quiénes pueden por disposición de la ley heredar? Los 4. Los 4. Los 4 pueden ser declarados herederos del esposo por la separación absoluta. Y la señora que tenga sus bienes al momento en que fallezca, ¿quiénes pueden ser sus herederos si ya no está vivo el papá? Los 3 hijos. ¿Sí? ¿Me daba a entender las formas? Pero ahí cuando es separación absoluta, los herederos son la esposa y los hijos en partes iguales. En partes iguales. Ahí estamos, gracias. Cuando es comunidad de gananciales, automáticamente todo lo que hayan hecho dentro del matrimonio, el 50% es de la esposa, ¿sí? Pero nadie me ha preguntado qué pasa si tenía algo fuera del matrimonio. Nadie me preguntó eso.
en la comunidad de gananciales. ¿Qué pasa entonces? Si lo que hicieron, lo hicieron fuera del matrimonio, ¿lo heredan los 4 por igual? voy. Comunidad de gananciales. Al momento de hacerlo así, pero el señor antes del matrimonio, también antes del matrimonio, también tenía bienes, esto ya quedó claro, ¿sí o no? 50-50, 50 automático para la mujer y los 4 pueden ser herederos de la totalidad de ese otro 50%, ¿sí? Hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? Sin embargo, Bien, ¿qué duda tiene? yo sí. O Póngase sea que la esposa. Lali. Dígame. Buenas tardes, licenciado. O sea que el 50 sería 50% para la esposa y sería un 75% entonces, ¿Por qué un 75%? porque usted hablaba de un 100%. No, el 50% del 100% es automático de la esposa. El restante 50% se divide en 4. 50 dividido 4 es 12.5. Ah, ok. Entonces serían 50, 62.2, Pero algo para así. que no lo sume así, no lo sume así porque usted solita se va a hacer bolas. Usted lo que tiene que saber y comprender es que cuando hay comunidades gananciales, ¿sí? Todo lo que hayan hecho del matrimonio hasta la muerte del esposo o de la esposa, cualquiera de los dos, el que quede vivo se lleva automáticamente el 50% de los hechos del matrimonio. Y en este caso, que tenemos 3 hijos y la esposa de sobrevivientes, dentro de ellos 4, se debe de repartir el restante 50%. Eso es lo que usted tiene que saber. No haga sumas de que sean 62.5%, 75%, no se meta eso. Necesito que comprenda cómo se divide en esa institución la sucesión. Porque no me sirve nada que sepan números si al momento de responder una pregunta analítica no vas a ver que si estuvo casado y lo que se va a dejar fue dentro del matrimonio, automáticamente el cónyuge que sobrevivió se lleva el 50%. El restante 50% de eso hecho en el matrimonio puede ser peleado por el que sobrevivió y los hijos, ¿sí? Ok, Entonces, muy amable. ya quedó claro lo de comunidad de gananciales. Va. Ahora, ¿qué pasa con todo lo que él tenía antes del matrimonio, sí? Y que no estaba dentro de la comunidad de gananciales. ¿Qué pasa con ese 100% previo? ¿Dentro de cuánto se puede pelear? Se divide entre todos los herederos. Así es, o sea, en este caso, dentro de 4. Pero ¿y si había alguien adicional que usted estaba mencionando, también tienen derecho a solicitar la herencia? O sea, ¿Cómo así alguien adicional, José Francisco? Sí, o sea, no es adicional, sino que él tuviera hijos fuera del matrimonio de otra pareja. Ah, ¿verdad? claro. Eso era lo que usted estaba diciendo. Por eso es el igual, de igual o mejor derecho. Eso sí, tiene toda la razón. Pero en el caso que yo estoy dando acá, suponiendo que el señor solo tuvo sus 3 hijos, ¿sí? O entre esos 3 hijos, su esposa no tuvo uno y cada uno de esos 3 hijos es con una mujer de afuera. O sea, quiero que me entiendan que cuando hay comunidades gananciales, el que sea el cónyuge sobreviviente, hombre o mujer, automáticamente se lleva el 50% de lo que hayan hecho dentro del matrimonio. El restante 50% de lo que hizo la pareja casada dentro del matrimonio se va a dividir entre las partes que tengan igual o mejor derecho. Dice, ¿qué pasa si no se casan? Pues no va a tener derecho, no hay cónyuge. ¿Ya? Ahora, el otro ejemplo que les di es, esta persona tuvo patrimonio de comunidades gananciales, pero nunca metió lo que hizo antes de casarse, que también era un patrimonio.
ese patrimonio se va a dividir entre todos los que tengan igual o mejor derecho, dígase hijos, cónyuge supérstite, pero el 100% de lo que de lo que estuvo hasta antes de que se casaran. ¿Me di a entender con ello? Francisco. Sí, gracias. Va, muy bien. Licenciado, perdón la pregunta. En esta de comunidades gananciales, el 50% le pertenece a la esposa. Bueno, es muy difícil lo que le quiero preguntar en el sentido, si esta pareja no tuviera hijos, ¿quiere decir que el otro 50% automáticamente a la esposa, licenciado? No, porque recuérdese que pueden iniciar proceso, ya sean los herederos, podrían iniciar el proceso los papás, ¿ya? No es automático, sino que hay que ver. Inclusive, podría venir y en un dado caso iniciar proceso la Universidad de San Carlos pensando que la herencia está vacante, lo puede hacer. Gracias, Lee. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Lick, en el caso de las donaciones, no entra en lo que es en gananciales, ¿verdad? ¿Cómo decir las donaciones? ¿El causante tiene bienes por donación? No, salvo que sea comunidad absoluta. Ahí se va todo. Ok. Sí, pues, o sea que cuando son gananciales, cuando es una donación... Perdón, ahí puede caber la donación. En el caso que les estoy dando ahorita, él lo tiene por donación, no fue hecho en el matrimonio. O sea, yo necesito que ustedes comprendan que comunidad de gananciales da inicio cuando se casan, bajo ese régimen. Una vez se casen, hasta que se divorcien, hasta que se separen, o bien hasta que alguno de los dos fallezca, todo eso es susceptible a la comunidad de gananciales. Salvo las donaciones que alguno de los cónyuges reciba, eso está fuera. O salvo si tienen patrimonio previo al matrimonio, eso está fuera. Ahora, cuando sea comunidad absoluta, el mismo nombre lo dice, es todo, todo. Y cuando es separación absoluta, calabaza, cada quien para su casa con sus babosadas. ¿Sí? Ahí no hay pérdida. Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches, perdone la pregunta. Dígame. Si en el mismo caso que usted nos acaba de mostrar, así el ejemplo, que son 3 hijos y una esposa, pero en este caso no estuviera casado, la señora puede iniciar dentro del proceso una unión de hecho, post-mortem, como le llaman, y si los hijos, por así decirlo, es como que obligación de los hijos permitir que ella realice ese proceso, o ellos pueden alegar a que no se lleve ese proceso de unión de hecho post-mortem. Ellos podrían oponerse. ¿Ya? De acuerdo. Porque imagínense, véanlo así, dueño de la licorera, ¿sí? Viene, nunca se casó, pero siempre vivió con una mujer. Tuvo hijos, no dejó testamento, sí reconoció a los hijos, no de esa mujer, sino de otras mujeres. Entonces viene la que vivía y quiere hacer la declaración de unión de hecho para darle efectos del matrimonio y poder quedarse, ¿sí?, con la mitad de lo que es de él. Los hijos se pueden oponer. De acuerdo, Rick, muy mal. ¿Alguien más? Erwin. Solo que no es de gananciales, es de la de comunidad absoluta. Es que usted había indicado que el 100% en la absoluta pasa a la esposa. Pero me duda porque en el 122 dice, cuando hay separación, dividirán por mitad. Entonces ahí me confunde porque pensé que era igual que el de gananciales, que cuando fallece era 50% para la esposa y el otro 50% entre hijos y esposa.
¿Qué artículo me dijo? 122 del Código Civil. Ajá, es que dice en la última línea, se pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Pero es que ahí estamos hablando de la separación. Bueno, ya. Sí, es que lo mismo dicen el de gananciales en la última parte. Espérame, ahorita solo estoy buscando el artículo. Deme un segundo, que esta babosada me tiró. Va. Régimen económicos. Ajá, en el 120. Comunidad absoluta. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por la mitad al disolverse el matrimonio. O sea, la disolución es divorcio, ¿sí? Al momento en que se divorcien, a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Usted se casa con Damaris, ¿sí? Usted pone 2 hectáreas de finca, ¿ya? A la comunidad absoluta. Damaris pone un Toyota Yaris del año 80. Es su patrimonio, las fincas y el Toyota. Pero cuando se disuelve el matrimonio, la mitad de sus fincas, como la mitad de sus fincas es para Damaris y la mitad del Toyota es suyo. A eso se refiere el artículo. Sí, es que ahí estoy claro, pero pensé que ese mismo principio se aplicaba en la parte cuando es intestado. No, ¿qué pasa? Que como ahí, de 2 que hicieron todo absoluto, ya falleció 1. Ah, ya le compré esa parte. Y ya. ¿Ya me cachó? Sí, ahorita con el otro ejemplo ya lo asocié y ya le comprendí bien. O sea, si usted Damaris falleció, usted se va a quedar con todas sus tierras y el Toyota Yaris. Caso contrario, ella se queda con todas las tierras y el Toyota Yaris. ¿Ya me cachó? Sí, ya poniéndolo así en ejemplo, sí, ya le comprendí. Gracias. Va, muy bien. ¿Alguien más? Pregunten, señores. No siempre que aportan patrimonio celebran capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales suelen celebrarse cuando las partes son muy adineradas y quieren proteger su patrimonio. Pero en la realidad, no por eso es de que celebran capitulaciones matrimoniales. Carol y después Erwin. Buenas noches. Fíjese que se me recortó acá hablando de esto último, de antes del matrimonio. No sé si lo anoté bien, pero coloqué que eso lo pueden exigir los hijos y la esposa de la persona fallecida, pero se me entrecortó, entonces ya no escuché lo que dijo. A ver, repítame, disculpe, que yo no lo entendí. ¿Qué me está diciendo? Perdón. De lo último que usted tiene ahorita en pantalla, antes del matrimonio, yo anoté que era lo que se podía exigir los hijos y la esposa, pero no sé si lo anoté bien. ¿Pero en qué caso? Mencionó antes. Lo que el esposo tenía antes del matrimonio. En la comunidad. Veámoslo de esta forma. Todos los que tengan igual o mejor derecho pueden exigir lo que hizo antes del matrimonio. Así no se confunde. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Porque ahí vamos a ver a los hijos, a la esposa, a la unidad de hecho que no se fue declarado, pero vivió con él cada vez que se iba cada 15 días al puerto o a donde trabajaba, etcétera, etcétera. ¿Sí? Erwin. Sí, en el artículo 1078, en la última línea, es que dice el cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, ¿quiénes heredarán por partes iguales? Ahí fue donde también me confundí un poco, porque aquí, por lo que yo entendí, si estoy en gananciales, 50 y 50 para 4, pero como dice, ¿quiénes heredarán por partes iguales? Artículo 1078. Ajá. La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos. Exacto. Al cónyuge sobreviviente o supersite que no tenga derecho a gananciales, o sea, que no se casó bajo ese régimen. Ahí es en el caso de lo que él tenía antes del matrimonio. Ah, ya. Ahí estamos. ¿Sí? Sí, ya, gracias.
Ah, bueno, pues. Quienes heredarán en partes iguales, que es lo que les he dicho. Ese 100% de lo que tenían antes del matrimonio, todos los que tengan derechos según la ley. ¿Sí? Sí, es que primero, por lo que usted está explicando, ya le entendí bien. Primero aplicamos lo que dice el régimen económico del matrimonio. Después de eso, ya se aplica la parte intestada. No. Mire pues. Primero, si es proceso sucesorio testamentario, es que hay testamento. Eso que nos quede claro a todos, ¿sí? Si es proceso sucesorio intestado, ¿ya? Es porque no hay testamento. Si es proceso sucesorio mixto, es porque el que se murió o la que se murió dejó una parte en testamento de todos sus bienes y otros bienes fuera del testamento. ¿Hasta ahí estoy claro? Mafer, ¿estoy claro? Va. Ahora bien, del testamentario no me voy a meter a hablar quiénes pueden ser herederos porque él le pudo haber dejado todo a su gato. ¿No han oído casos alrededor del mundo que le dejan a chuchos, cabras, gatos, culebras, suegras, lo que quieran? Todo es la voluntad del causante. No voy a hablar del proceso mixto porque necesito que primero me entiendan cuándo procede el intestado. ¿Sí? Entonces, el intestado va a proceder, depende de la forma en que haya obtenido el causante, ya sea su régimen económico en el matrimonio, si hubiere un cónyuge supérstite, ya sea hombre o mujer el que sobrevivió, o bien si hubiese unión de hecho que tiene los mismos efectos que el matrimonio celebrado por comunidades gananciales, al ser el régimen económico subsidiario del matrimonio. ¿Se recuerdan de eso? Va. ¿Hasta ahí me he dado a entender? Muy bien. Entonces, si el que se murió, veámoslo así, el muerto, independientemente del género, estaba casado, el 50% de todo lo que haya hecho dentro del matrimonio automáticamente es para el que no está muerto de su pareja, ¿sí? Sea el marido o sea la mujer, o sea el esposo o la esposa. ¿Me he dado a entender hasta ahí? El restante 50% de lo que él es propietario por haber tenido comunidades gananciales con el que sobrevivió, se va a ir a la parte intestada, en la cual lo puede solicitar en primera línea los hijos, incluyendo los adoptivos, y el cónyuge supérstite, que van a heredar en parte 50%. ¿Me di a entender hasta ahí? Sí. Ahora bien, si en un dado caso hicieron comunidad absoluta, ¿ya? Eso quiere decir que aportaron todo lo que los dos tenían al momento de casarse. El que sobrevive va a ser el dueño de todo. ¿Sí? Ahora bien, si hicieron separación absoluta, el que murió, ¿sí? Va a poder heredar al cónyuge sobreviviente o supérstite y a todos los que tengan igual o mejor derecho. ¿Hasta ahí me va a entender? Ahora el caso en que el causante celebró comunidades gananciales, ya vimos qué pasa con eso. 50% para el que quedó vivo y 50% para el que quedó vivo y los demás que tengan igual o mejor derecho. Pero también tenía mucho patrimonio o poco patrimonio antes del matrimonio, ¿sí? Esto se va a dividir en partes iguales entre los que tengan igual o mejor derecho. Erwin, ¿me entendió? Sí, gracias. Ahí solo estaba apuntando ahí para que no se me... Andy. Una consulta, si es comunidad absoluta, pero el cónyuge que se murió también tiene bienes fuera del matrimonio, ¿estos sí se dividen dentro de las 4 personas? Pero sí, regréseme otra vez, por favor.
O sea, como el ejemplo de comunidades gananciales, cuando tienen bienes fuera del matrimonio, pero en vez de comunidades gananciales, comunidad absoluta. O sea, el 100% de los bienes dentro del matrimonio le queda al cónyuge que sí está vivo, pero los bienes fuera del matrimonio del cónyuge que se murió, esos sí se dividen el 100% entre los herederos o... No, Andy, si hay comunidad absoluta, es absoluto. No, pero bienes que fueron... No existe. Cuando usted celebra un matrimonio de comunidad absoluta, todo lo pasado, presente y futuro es de ambos. Ah, ok. Por eso es comunidad absoluta. Ah, ok. Gracias. Bueno, René. ¿Qué tal y buenas noches? Eso se aplica también en el testamento. Cuando la persona que fallece está casado bajo ese régimen económico de comunidades gananciales, no puede heredar a la persona que le asignó una casa la totalidad de la casa, porque el 50% le pertenece a la esposa. ¿Es correcto? Esos bienes no se pueden incluir en el testamento. Los bienes que se adquirieron durante el matrimonio de la comunidad. Los bienes que sean mancomunados no puede disponer. Usted puede disponer de todo lo que es suyo. De todo lo que es suyo, usted puede disponer. Usted podría disponer de su 50% de ese bien, pero dejándolo especificado en el testamento. Por ejemplo, usted con su esposa compraron su casa al momento de casarse por comunidades gananciales y usted se lo quiere heredar a sus 2 hijos, ¿sí? Usted puede heredar su 50% de esa casa. Tiene que quedar en el testamento aunque esté a mi nombre. Sí, no, usted no puede decir, es que yo voy a heredar toda la casa porque está a mi nombre. No, huevos. Si usted lo compra en comunidad de gananciales, automáticamente el 50% es de su esposa. El restante, que es su derecho, lo puede heredar. Eso sí. Es parte de la asesoría del notario que tiene que hacer el testamento. Sí, porque si usted, por ejemplo, como notario, hace, bueno, la casa de René solo es de René, entonces esto pasa a sus 2 hijos. Al momento en que nazca la sucesión testamentaria, la señora, su esposa, se puede oponer porque esa casa fue comprada bajo la comunidad de gananciales. Gracias. Bueno. Mafer. Que se explica, me surgió otra duda. Ok, todo lo hecho en comunidad de gananciales, o sea, hecho entre 2, no se puede heredar. Y si en dado caso una de estas propiedades quisiera ser heredada a un hijo fuera de matrimonio. ¿Cómo así? Volvamos al ejemplo de mi papá. Ajá. Ok, mi papá y mi mamá pues hicieron su patrimonio, están casados bajo comunidad de gananciales. Hay una hija fuera de matrimonio, reconocida y todo. Uno de estos bienes que se hizo en comunidad de gananciales, no se le puede heredar a ella. La totalidad no. Solo el 50% de mi papá. Sí. Ok. Y tampoco ella puede pelear. ¿El otro 50%? Ajá. No. No se puede. Ok, gracias. Bueno. Erwin. Leí que en la parte cuando es comunidad absoluta, cuando ya hereda el cónyuge, pero por ejemplo, la otra persona tenía un hijo fuera del matrimonio, al momento que herede el cónyuge, esta persona fuera del matrimonio ya podría perder los derechos, porque como... No, porque la masa hereditaria queda abierta a 10 años. Ya. Para el igual o mejor derecho. Ok, gracias. Guillermo. Gracias, licenciado. Yo solo quería poner un ejemplo, si entendí en los gananciales. Dígame. Si es un empezado, entonces la esposa están casadas y solo tienen un hijo.
Entonces, si es intestado, la esposa automáticamente tiene el 50% del bien. Y del otro 50% también tiene el 25% para ella y el 5% para la esposa, perdón. También el 25% para la esposa y el otro 25% para la hija. Ajá. Así, ¿verdad? Si fuera de ¿verdad? forma Ya. interesada, sí. Entiendo, correcto. Muy bien. ¿Alguien más, señores? Bueno, nos vemos el miércoles, pues, y ahí se recuerdan, lunes y miércoles tenemos clase. Ya. Va, pues. Feliz noche.